Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Sara? Yo excelente, muchas gracias. Oye, hoy vamos a tocar un tema súper interesante. Es control de plagas. Bueno, vamos a seguir, déjenme anticiparme un poquito, vamos a seguir en la línea de los requisitos de la norma 251. Este va a ser un capítulo más de esa serie de la norma 251 y el tema que vamos a tocar en específico hoy son los requisitos que tienen que ver con el control de plagas. Es correcto. Hoy vamos a darle continuidad a esta norma y vamos a trabajar con el requisito de control de plagas, que si bien la norma nos va a mencionar unos cuantos aspectos importantes, claro, es todo un universo el control de plagas, y ya había pasado rato sin que tocáramos este tema en el canal, así que es muy bueno iniciar con esta parte. ¿Estás de acuerdo, Ara? De los temas terroríficos y de los que muchas veces en los establecimientos sufren más, ¿no? Porque creo que en algún momento lo habíamos tocado, no me acuerdo en qué programa, pero sí hablábamos de que a veces la ubicación en la que se encuentran los establecimientos, unidades, centros de producción, etcétera, o como se llame el sitio, pues a veces eso afecta mucho al justamente a este control, ¿no? Porque es correcto. La plaga puede ser tan variada y tanta que esté a su alrededor que se les complica el tema de evitar que entre a su instalación. Y pues vámonos con los requisitos, Juan, o no sé si quieras hacer una breve introducción. Una introducción. Perfecto. Muy bien, y sí, de hecho, antes de entrar con los requisitos, vale la pena tomar en cuenta como introducción por qué tenemos plaga en nuestro establecimiento. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta que los organismos que nosotros consideramos como plaga, de hecho, pues son organismos que por vivir en un entorno urbano se van a volver oportunistas y van a buscar puntos de proliferación para crear colonias. Y esto no es que sea malo en sí, porque al final del día son seres vivos, algunos mucho más antiguos que el ser humano, pero que se convirtieron en plaga cuando existieron las ciudades. Ahora bien, esos organismos, como digo, son oportunistas y lo que están buscando son siempre tres elementos, que son los elementos que uno debe de tomar en cuenta para su control, que es el suministro de agua, también una fuente de alimento y sobre todo un refugio seguro. Estos tres puntos son los que la plaga va a estar buscando para proliferar, para ser exitosos. Ya tú comentaste muy bien, hay una gran variedad de organismos que van a ser catalogados como plaga. De hecho, dentro de un inmueble, salvo los humanos, todo organismo vivo va a ser catalogado como plaga cuando aparezca y sobre todo cuando crezca de forma desmedida. Entonces, de ahí podemos encontrar algunos mamíferos que son roedores, como la rata y el ratón, hasta insectos en grandes variedades, agrupados como voladores y rastreros. Dentro de los voladores, nuestro principal organismo considerado plaga va a ser la mosca, pero no es exclusivo, pueden ser otros insectos voladores como el mosquito o algunos tipos de, si no de mariposas, de polillas. Estos son los que consideraríamos como voladores plaga, aunque es un tema, las abejas también son consideradas plaga. Y en los rastreros tenemos todavía una cantidad enorme que pasa por la cucaracha, la hormiga y otros organismos más, ¿no? Incluso arácnidos. Todos ellos se van a convertir en un problema de plaga. También cabe mencionar que en ellos aparecen organismos como especies vegetales, plantas o hierbas que puedan estar creciendo e incluso comprometer la estructura de algunos muros o edificios, y lo que son los mohos. Todos estos organismos, cuando están o se presentan de manera descontrolada en mi inmueble, van a ser catalogados como plaga. Y ya partiendo de esa muy breve introducción, partamos ahora sí a ver los requisitos. ¿Qué opinas?
Excelente, Juanito. Aunque, híjole, antes de ver requisitos, me gustaría tocar algunos puntos que justamente mencionaste ahorita. O bueno, hacerlos tal vez un poco más grandes, porque creo que son de las dudas que suelen existir en todos bueno, en los cursos en los que yo he estado como asistente. Siempre queda esa duda cuando se tratan de definir criterios de auditoría. Por ejemplo, Sí. mencionabas, puede ser en voladores, las moscas, mosquitos, ¿no? Puede ser en rastreros, hormigas, cucarachas, arañas. Aquí la pregunta crítica siempre es, bueno, ¿cuándo se considera plaga? Porque el concepto de plaga que también mencionaste hablaba de una cantidad desmedida, ¿no? Y mucha gente se quiere apegar por ahí. Y siempre te dicen, Bien, bueno, ¿y si es una mosca es plaga? ¿Dos moscas son plaga? ¿Cuánto es plaga? Y yo creo que ahí se puede desarrollar muy bien un punto en el sentido de por qué cuando ves una cucaracha se considera plaga y por qué cuando ves una mosca tal vez no la vas a considerar plaga bajo ciertos bien. criterios que tendrías que ir definiendo. Pero sí me encantaría que nos pudieras platicar al respecto. A ver, mira, en ese caso sí debemos considerar lo siguiente. Cuando ves una definición, por ejemplo, si tomas temas respecto a manejo integral de plagas, verás que basta a veces con la sola presencia del organismo y no con un crecimiento desmedido. Uh -huh. Porque bien mencionas, puede haber una mosca, ok, esa mosca, ¿cómo llegó aquí? Esa mosca pudo haber entrado con el ingreso de proveedores, Uh -huh. dependiendo el establecimiento, puede ser incluso por el ingreso del personal al área de trabajo, si es que no hay unas barreras adecuadas. Incluso suena chusco, pero a veces hasta pueden ingresar con las visitas, alias auditor de auditor sanitario. Pero el punto no es ese, el punto es, ¿qué me representa un solo organismo como una mosca Uh -huh. en mis áreas de proceso? Bueno, de entrada me genera contaminación porque tú sabes que su cuerpo contiene una gran cantidad de patógenos. Sí. Entonces, donde se pare los deja, pero fuera de eso, un solo organismo de esas características no va a proliferar, no va a crear una comunidad adentro de mi cocina porque tendrían que haber más miembros. Además, debemos entender también el ciclo de vida de un organismo como la mosca. Si A una ese punto mosca, quería llegar, a ese punto exacto, es a donde quería que tocaras. Ajá. lo que realmente va a definirnos una sanción en auditoría son las fuentes de proliferación de los organismos. Pero obviamente tenemos que conocer cuál es el ciclo de vida y de allí cuáles son las fuentes de proliferación. Uh -huh. ¿Por qué no es lo mismo ver una mosca que una cucaracha en una auditoría? Ahorita lo vemos, muy breve. La mosca es un organismo que es carroñero y por tanto va a estar en búsqueda de materia orgánica en descomposición, Uh -huh. sobre todo porque no le sirve nada más de alimento, sino que además le permite ahí depositar sus huevecillos que luego eclosionan y surgen larvas. Entonces, cuando observamos la basura o un animal muerto y que vemos que hay un montón de gusanitos blancos, son las larvas de la mosca que están alimentándose y se están desarrollando. Este organismo, la mosca, hace el mismo proceso de metamorfosis que una mariposa y cuando la larva ya está madura, lo que hace es crear un capullo muy pequeñito. Generalmente la larva migra a lugares muy oscuros donde no pueda ser encontrada. Ahí hace su pupa, hace su capullo y luego de unos días ya nace como mosca madura y empieza su segundo ciclo de vida. Si entendemos eso, vamos a ver que las moscas no van a depositar sus huevecillos en alimentos en buen estado. Únicamente lo van a hacer en aquellos que estén muy maduros o incluso que ya estén echados a perder, que ya estén podridos. Y eso nos remite a un área de proliferación que es la basura. Si yo percibo un adecuado manejo de la basura en el establecimiento, si no percibo malos olores, si no hay accesos muy grandes abiertos que permitan el ingreso de muchas moscas, pues entonces si se mete una, probablemente no me represente mayor peligro. Ahora, si yo veo una mosca, lo que voy a empezar a hacer, si estoy haciendo una inspección,
es verificar las partes altas del inmueble, sobre todo esas esquinas, por llamarlo así, donde se unen paredes con el techo, donde hay columnas, donde hay traves, y voy a observar si ahí encuentro algunos puntitos negros. Si encuentro esos puntitos negros, esos son excretas de mosca. Como tienen un tubo digestivo muy sencillito, es prácticamente como un pequeño popote, no alcanzan a absorber toda el agua de su excreta y en vez de salir, pues vamos, cremosita, sale líquida. Y entonces, donde anidan, donde descansan, ahí pues también hacen popó y dejan esas manchas. Tú entonces encontrarías un punto en el cual ya hay presencia de mucha mosca y eso ya para ti sería un indicador de que hay una infestación. Pero para Y mosca te eso, tienes que apoyar de otros elementos, perdón, es rápido. Para la mosca sí tienes que apoyarte de otras observaciones para determinar si hay o no hay una infestación, más que por el número de organismos. sí, claro. Y justamente también de alguna forma te lleva a pensar que hay deficiencias de limpieza. Obviamente no por ver las manchas, sino por alguna razón la mosca le gusta estar ahí adentro, ¿no? Ahora, en Exacto. cucarachas, porque es Es que, también súper bueno lo que explicaste de las moscas, pero creo que también el comportamiento de cómo hace comunidad, si se le puede llamar de alguna forma a esta plaga, el hecho de que tú veas una y si la ves en el día, eso quiere decir exacto. que no existe Tienes un una, problema gigante. que Sí. tienes un problema importante. Entonces me encantaría que hablaras de eso, güey. Sí, mira, un punto más acerca de la mosca. Pensamos en la mosca como un solo tipo de organismo y hay cientos de especies. Y no voy a hablar ahorita porque yo no lo domino, no soy entomólogo, pero para diferenciar una especie de otra, a veces te vas a su tamaño, a sus colores o a la ausencia de los mismos, incluso al nivel del piso al que vuelan, que con qué distancia vuelan del piso ya te va a decir si es de una especie o es de otra. Pero comentaste algo muy, muy importante, la limpieza. Voy a tener un tipo de mosca que es la mosca común que va a llegar por la basura, pero también voy a tener moscas de drenaje, moscas de caño, y esas se generan por una deficiente limpieza y sobre todo de un problema a nivel de desagües, registros y trampas de grasa. Allí voy a tener la formación de otro tipo de mosca y que ahí sí va íntimamente relacionada. Si yo paso por mis áreas y percibo mal olor, percibo olor además a caño, a desagüe tapado, entonces es probable que yo tenga ahí desarrollo o proliferación de mosca de coladera, de mosca de desagüe. Pero sí, va a estar muy ligado a la limpieza, no nada más a estos voladores, sino a cualquier organismo. Claro. Cucaracha. Si bien dijimos que vemos una sola mosca o tal vez dos, y no es motivo para un hallazgo de momento, Sí, 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 sí hasta va que a no ser investigues más, ¿no? va a Tienes que ser hacer un tu línea de detonante investigación. para que investigues más aspectos. Hasta Exactamente, ahí vamos bien. exactamente. Pero la cucaracha es muy diferente, porque la cucaracha es muy tenaz. Esta llega principalmente, la mosca solo puede llegar volando, punto. Y va a ser atraída por un mal olor, punto. Y ya de ahí, por olores dulces de alimentos, la van a hacer ingresar. Pero la cucaracha puede ingresar por cualquier lugar, grietas, coladeras, plafón, puede ingresar por cualquier parte. Encuentra más fácil el acceso al ser rastrera. Dos, ella generalmente va a buscar un punto de anidación o de refugio en un lugar escondido donde las personas no metan mano seguido, donde no limpien, y empieza a proliferar, empieza ahí a desarrollarse. Como dato importante, están las otecas, que es el costalito que portan las hembras en la parte de atrás, y que cuando este costalito que porta los huevecillos ya están maduros, deja caer la oteca y de ahí salen las ninfas, que se les llama así, a las cucarachas bebé, vamos a llamarlas Que así. se ven todas lindas, Juan. Todas blanquitas, ¿no? Así, Si han visto esas transparente. cucarachas chiquititas y blanquitas, son ninfas. Bien, lo importante de hablar de la oteca, de los huevecillos y las ninfas es que en meses fríos,
Las azotecas solo van a cargar unos 8, 9, tal vez 10 huevecillos. Pero cuando vienen las épocas de calor, sobre todo en los meses de abril, de mayo, junio, ahí las azotecas llegan a cargar de 30 a 40 huevecillos, o sea que los tiempos de calor son los tiempos de proliferación de la cucaracha. Ahora, también hay que entender algo, la cucaracha es un organismo no necesariamente nocturno, es crepuscular. También hay diferentes tipos de cucarachas o de especies. La cucaracha americana es el cucarachón ese grandote que luego vemos en las películas, y ese sí es netamente nocturno. Sale a buscar comida, a parearse y a hacer todas sus cosas de noche. Pero la cucaracha alemana, que es medianita y es la más común en las cocinas o en otros establecimientos, ella más bien tiende a ser crepuscular. Cuando va a anochecer o cuando va a amanecer es cuando tienen su mayor actividad. No significa que no anden de noche por ahí, pero es más común que lo hagan a estas horas del día, bueno, sí, de la jornada. Ahora bien, son muy cuidadosas, se van escondiendo, aprovechan incluso los ductos de electricidad para transportarse, las estructuras viejas, los muros falsos, todo aquello que tenga hueco les va a permitir crear rutas para llegar al alimento o para regresar a la colonia, como sea. Por eso no debería de ser común ver una cucaracha. Cuando tenemos el caso de que hay una infestación muy fuerte de cucarachas, que ya la colonia demanda muchos alimentos y más espacios de anidación, es cuando empezamos a ver a la cucaracha a plena luz del día, casi en cualquier lugar. Entonces, por eso, una sola cucaracha no es tolerable en un establecimiento durante una inspección. Te encuentran una y una representa, como dicen vulgarmente, 10 escondidas. Entonces, si encuentran una a plena luz del día, significa que tiene una lesión fuerte, o se supone que lo tienes, ¿no? Por eso se va a tomar en cuenta de manera diferente ver una mosca que ver una cucaracha. Además, hay que tomar en cuenta que estos insectos son muy, muy persistentes, son muy tenaces y pueden sobrevivir a la escasez de alimento o a condiciones muy extremas a través de medidas también muy extremas, y por tanto ver una significa mucho peligro. También va a importar si las encuentras muertas. ¿Por qué? Porque el hecho de encontrarlas muertas es no, ya las aniquilé. No, significa que hay, punto, y que siguen saliendo. Y también va a importar el tamaño. Hablamos de las cucarachitas chiquititas blanquitas, ¿no? Estas cucarachas, como todos los insectos, conforme van creciendo, van cambiando su exoesqueleto. ¿Por qué? Pues porque ya les queda chiquito. Entonces, se desprenden del exoesqueleto como si fuera una cáscara, como la piel de las serpientes, y generan un nuevo exoesqueleto. En cada muda se le llama estadio, y después de cada muda o de cada estadio, el siguiente trajecito que se hacen tiende a ser cada vez más oscuro hasta que llega a su color. Ya después del sexto o séptimo estadio, las cucarachas, digamos, ya están en edad adulta y además ya se pueden reproducir. Entonces, hablamos de ese caminito, de esos estadios que tienen las cucarachas, ¿no? Desde que son pequeñitas hasta que llegan a edad adulta. Y bueno, entonces vamos a tener que los controles químicos o el control de plagas, cuando lo aplican de manera preventiva. Y en esos casos lo que tenemos es que atacan adultos que pueden ser exploradores, que pueden ser organismos que van de adelantado para encontrar un nuevo refugio, y que por tanto si son eliminados, pues se elimina el problema. Pero si ya hay una colonia y ya hay desarrollo, entonces cuando apliquen estos productos, pues pueden matar adultos, pero las siguientes generaciones pueden tolerarlo y pueden seguir creciendo. Entonces, en resumen, si yo encuentro cucarachas de diferentes tamaños, significa que tengo poblaciones con diferentes estadios y que por tanto tengo un problema muy grande. También va a valer la pena que el controlador observe si son machos o son hembras, y también esto le va a dar un indicador. Si lo que encuentra son organismos que son machos y están muertos, pues no hay problema, pero si salen hembras,
híjoles, qué miedo, porque ellas son las que se van a reproducir. Bien, no sé si quieres saber cómo saben si son niños o niñas. De una vez, dinos. Bien, una cucaracha va a tener 6 patas, es un insecto, no un arácnido. Pero resulta que los machos en la parte posterior de su cuerpo además van a tener como 2 pequeños bracitos. Ajá, son como 2 extensiones extra que tienen los machos, que están entre las patas finales y las de en medio, por decirlo así. Okay. ¿Para qué les sirven? Estas patitas lo que les sirven es para la reproducción, porque como tal está la hembra, llega el macho, se sube en la hembra, y lo que hacen con esas patitas extra es abrazar y sujetar a la hembra mientras se aparean, ¿no? Les hacen el abracito. Así es como tú distingues que son machos o son hembras. Y todo eso es información que le sirve, en este caso, al controlador. Pero ¿a dónde quiero llegar? Con todo esto, nosotros ya nos estamos dando una idea de que solamente ver una y solo una ya es un problema, porque no deberíamos de ver ninguna. Exactamente. Con la mosca es diferente porque pueden entrar el mismo día en que llega la visita, pero la cucaracha no. Si tú encuentras una es porque ya su población fue exitosa y ya hay una colonia por default. Igual, hormigas nunca vas a ver una, nunca. Siempre vas a ver varias. Ah, ya te estás sonriendo, te trae es gratos que me recuerdos. trae recuerdos Sí, a la mente. unos recuerdos muy bonitos, yo lo sé. Entonces, siempre que sean hormigas, también vas a tener el problema de que estos organismos van a empezar a crear filas para ir acarreando o ir recolectando el alimento que encuentren. Entonces, pues las vas a ver recorriendo toda tu cocina, ¿no? Y también, te insisto, ahí sí no vas a ver como en las moscas o en las cucarachas, siempre ves una fila, siempre, o siempre ves varias. Ya cuando llegas a donde está roto el costal del azúcar, ahí hay un montón, entonces, pues no hay escapatoria, ¿no? Ahí sí, ni cómo hacerle. Pero bueno, eso son pequeños ejemplos, ¿no? Es más, si me dices, oye, ¿cuántos ratones debo ver? No, pues no vas a ver ninguno, ¿no? Lo No, que vas a ver son digamos, señales de infestación. Vas a ver cartón roído, envases rotos, excretas. Eso es lo que vas a ver. Realmente no vas a ver al organismo. Vas a ver lo que deja. Pero basta con encontrar eso para que lo detectes. O puede que lo encuentres, pero ya muerto, ¿no? Donde están estos tipos Híjoles. donde ya hay infestaciones, hablemos de un lugar donde ya hay infestaciones. Ah, bueno, sí. Y que ya pusieron trampas con rodenticidas. Obviamente van a tener actuación estos productos químicos y los ratones pueden morir, ¿no? Obviamente tienen una forma de morir bastante triste y fea, creo yo, se van secando. Sí. Obviamente esto también con el fin de evitar que haya contaminación, ¿no? Pero también Claro. cuando tienes una infestación es importante que tengas un monitoreo más constante, ¿no? Porque al final claro. a la expectativa de que caigan, mueran, o bueno, y si no murieron dentro de la instalación, ver si están en los patios, qué sé yo, ¿no? Mira, aquí va a valer la pena después traernos algún experto en la materia, ya sea un controlador de plagas o alguien similar, que nos oriente mucho mejor. Pero lo que humildemente yo sé es lo siguiente. Para el caso de roedores, vamos a tener 2 tipos básicos, que es el ratón y la rata. Y al único al que podrías encontrar dentro del inmueble es al ratón. Nunca vas a encontrar a la rata, a menos de que la agarres comiendo, o literal haciendo popó, ¿no? O sea, de otra manera, nunca la vas a ver, ¿sí? Porque ella además va a ir en los momentos más tranquilos de la jornada, o sea, en un horario nocturno, cuando hay muy poco personal o no hay nadie, y siempre de una manera muy sigilosa. El ratón probablemente también, pero es más fácil que tú avistes un ratón que una rata. 2, ¿estás de acuerdo conmigo en que estas estaciones con sebo rodenticida únicamente se van a encontrar en los perímetros exteriores del inmueble, nunca en el interior? Exactamente. Bien. Bueno, pero a menos de que haya una infestación. Bueno, a menos de que haya una infestación, y eso va a depender de cuál es la estrategia que el controlador de plagas decida para combatir al organismo. Justamente. Bien, hasta ahí vamos bien.
Pero de todos modos, ¿cómo actúa el cebo? El cebo realmente no es de acción rápida, no es instantáneo, de lo muerdo como la manzana envenenada de Blancanieves. No, es un cebo que actúa lentamente. De hecho, partamos de la situación de que la rata es un ser muy desconfiado y cualquier cambio le genera desconfianza y no se acerca. Necesita el cebo ganarse la confianza de la rata. La rata tiene que llegar y encontrar comida. Ya la prueba se la come y ve que no le hizo daño. Y tiene que volver y tiene que seguir comiendo de la estación para que con esto evitemos que busque explorar en el interior del inmueble. Bueno, esa es una. Dos, la va a envenenar, pero la va a envenenar lentamente. Debe de comer cierta cantidad que yo honestamente ahorita no recuerdo cuántos gramos por peso del animal debe de consumir en forma de bloques para llegar a una dosis tóxica y que lo mate. No, letal. Pero lo que es cierto es que tampoco va a llegar a un colapso en ese momento, no la vas a encontrar muerta adentro de la caja. El organismo va a regresar a su madriguera, va a regresar a la colonia y se va a sentir enfermo. Entonces ya no va a poder salir tan fácilmente a explorar y va a quedar enfermo y envenenado en la misma madriguera. Incluso se tiene la expectativa de que lo devoren los Otros miembros de la animales. misma Y se envenene también. madriguera para que inicie el envenenamiento. No van a morir, pero van a empezar a intoxicarse. Pero Fíjate entonces la rata va a morir allá, no la vas a ver morir nunca en tu inmueble. ¿Qué pasó? que tuve una experiencia, creo que ya te lo había platicado recién, me mudé a donde estoy viviendo ahora. Donde yo vivo actualmente es una zona que está un poco despoblada y a los alrededores hay todavía campos de cultivo. Entonces, hay mucha proliferación de animales. Tú puedes encontrar víboras, tlacuaches. Yo creo que lo que hay son ratones de campo, no ratas, porque no son grandes, son animales pequeños, pero es impresionante porque tú los ves como andan por los árboles, como si fueran ardillas. De primer instante piensas que eran ardillas y no, son roedores. Ratas. Bueno, son ratones. Es que las ardillas también son roedores. Roedores, ¿no? Sí, justamente. Pero esas son ratas. Fíjate que la experiencia que tuve es que se compraron trampas de las de monitoreo, pero se puso veneno. Se puso veneno en esas trampas. Ya. Y no era como tal estos cuadros o cebos, sino era alimento que tiene una dosis de veneno. Fuerte de veneno. ¿Sabes a mí qué me llamó la atención? No solo atrae a los roedores, trajo hasta la casa una tortuga que intentó comer del veneno. No, la verdad es que no sé qué pueda contener que... Qué atrayente tenga, ¿no? La trajo de como 4 casas. 4 casas es bastante, o sea, no es cerquita, es bastante. Y bueno, el punto es que nosotros sí detectamos la muerte de los animales. Los animales, yo creo que fueron y vinieron en varias ocasiones, como bien lo mencionas, pero todos murieron, o bueno, todos los que vimos, puede que varios hayan muerto fuera de la casa o de la propiedad, pero varios murieron aquí, Juan. Pero nos dábamos cuenta de que estaban, de que estaban ahí porque seguían vivos, pero ya agonizando. Prácticamente no se movían. O sea, tú los veías y se veían bien, o sea, bien, pero ya no se movían. O sea, literal, y tú dices, ¿para que un ratón no se mueva? Es porque algo está muy mal. Algo está muy mal. Se está agonizando, sí, claro. Sí, mira, es que también hay que checar. Cuando tú estás en un establecimiento, le pides ciertos controles al fumigador, al controlador de plagas, y él te tiene que dar un servicio con el cual te garantice que los productos que va a utilizar no son muy agresivos. Pero en casa de habitación, no sabes, realmente como ignoras todo esto, tú es más, hasta tú mismo le quieres poner el veneno que te venden en el tianguis o en la tlapalería al ratón. Fíjate que sí fuimos. No, ¿a dónde quiero llegar? Okay. Hay algunos que sí saben y ofrecen sus servicios de control de plagas domésticos, pero como saben, le ponen unas dosis muy fuertes. Y aquí el riesgo que se corre, pues son con mascotas o con personas, ¿no? En este caso, con niños. Y sí es muy importante tener una noción
de la peligrosidad de los productos que se aplican, porque corres peligros importantes para tus animalitos o para los miembros de tu familia. Y de hecho son algunos de los puntos que van a venir en la norma. Pero bueno. Esta vez voy a sonar a ti. Creo que ese es un tema que se tiene que tocar en otro programa, porque sí. A mí me ha tocado ver en experiencias aquí, porque pues antes nunca había tenido un jardín ni mucho menos, pero aquí sí existe mucho el tema de control de plagas, y no solo en temas, bueno, sí, control de plagas y control para las plantas, ¿no? Que ponen fertilizantes y aparte ponen sustancias para evitar que crezcan otro tipo de plantas que no quieres que crezcan y demás, ¿no? Sí. Pero a mí me sorprende el mal manejo que tienen estas personas de los productos químicos. Me sorprende. Sí. Y el tema de que ni siquiera, bueno, deja tú ellos si se quieren intoxicar, pues es un rollo, ¿no? Pero lo están aplicando en una casa habitación y no le explican a los habitantes de esa casa, más que dicen, ay, sí tiene perros, métalos. Ajá, pero amigo, ¿cuánto tiempo? O sea, eso lo estás aventando directo al piso. O sea, ¿en cuánto tiempo se va a absorber? Si puedo salir, puedo estar en contacto. Tiene un efecto residual. Yo sí me iría tan tóxico es. a tener un programa específico de esto, porque es directamente de sustancias químicas. Control de productos químicos. Y son productos químicos muy, muy agresivos. Cuando hablamos nosotros tal vez de productos químicos, hablamos de sustancias para lavar, para desinfectar. No son tan agresivos, a menos de que los mezclemos loca y absurdamente. Pero cuando hablamos de este tipo de productos que son para controlar plagas, híjole, sí es todo un tema. O sea, de hecho, mira, es tan importante esa parte que conviene mencionar un punto especial. No es algo para quien recibe el control de plagas, no, pero sí para los controladores de plagas. Ellos todo el tiempo están expuestos a estas sustancias químicas y, por tanto, pues van a requerir de un monitoreo constante y, sobre todo, para casos fuertes de envenenamiento, porque muchos son productos agroindustriales también. Ellos no pueden usar el botiquín que está indicado por la Secretaría del Trabajo y como se puede tener en cualquier casa. A ellos no les sirve una aspirina, un mertiolate o cosas así. Ellos requieren un botiquín especial de Syntox con una serie de sustancias que van desde el carbón activado a otras sustancias diferentes para atender el envenenamiento, porque ellos sí están expuestos a cosas muy fuertes. Y no significa que esos mismos botiquines los necesitemos en casa, no, sí, claro, pero sí entender que el tipo de sustancia química con la que están lidiando ellos no es cualquier cosa. Paréntesis, voy a abrir uno muy pequeño para casa habitación. Los insecticidas en aerosol. El otro quedó como corchete, entonces. Ándale, sí. No, más bien el corchete es este, ¿no? Bueno, no. Los insecticidas que se utilizan en casa, cuya marca no vamos a decir, estos de aerosol, y que a veces las personas en su casa los vacían cuando tienen problema de mosquito o de lo que tú quieras, de chinche o de arañas, están hechos a base de generalmente son de sustancias sintéticas que son piretroides, que son un componente químico sintético similar a algo llamado piretrina que se puede obtener de las flores. Pero estas piretrinas o piretroides, al final del día son sustancias tóxicas que actúan a nivel del sistema nervioso. Obvio, están formulados de una manera muy ligera porque son para casa-habitación. Y en teoría, pues sí, son para que los consumamos sin mayor peligro, pero también tenemos que ser cautos de cómo los utilizamos, aunque digan que son para casa y jardín, aún así debemos de tener la precaución de leer la información de la lata. Pero bueno. Es algo que te iba a decir, creo que más bien no tenemos la costumbre de leer. No. Eso es lo que nos falta. Ni en casa, ni en el trabajo, porque aparte de hablar de control de productos químicos del controlador de plagas, tenemos que ir a tener un programa, pero de productos químicos para cocina, porque no es posible que ni siquiera saben utilizar un desengrasante, un abrillantador de acero inoxidable, etc. Cierro el paréntesis, cierro el corchete y continuemos. Okay. La moraleja aquí. No nos vamos a volver entomólogos porque no podemos serlo, pero sí tenemos que identificar a través del ciclo de vida los puntos de proliferación de los organismos. Por ejemplo, en el caso de los mosquitos,
son los encharcamientos de agua, porque los charcos de agua permiten el desarrollo de sus larvas. Ahí, dato interesante que apenas aprendí, los mosquitos no son hematófagos, o sea, no se alimentan de sangre, ni los zancudos ni los mosquitos chiquitos. Los zancudos son los machos, los chiquitos son las hembras, y las hembras sí te chupan la sangre, pero no la digieren, no es su alimento, tampoco se alimentan, se la llevan y la regurgitan donde están sus larvas, es para alimentar a las larvas, y las larvas surgen donde se encharca el agua, cubetas, tapas, coladeras, todo donde se genera un charco de agua porque está asentada el agua, ahí van a proliferar las larvas y de allí van a tener mosquitos. Si ya dijimos que para las moscas la basura y los desagües sucios y la mala limpieza van a ser una fuente de proliferación y los charcos van a ser para el mosquito, entonces pues lo que tenemos que hacer, la moraleja es, ten limpio tu establecimiento, ¿no? Y protégelo para incursiones de rastreros como la cucaracha o la hormiga, o roedores como el ratón y la rata. Pero eso ya sería como que más adelante. Ahí nada más me gustaría agregar un punto y con fines de que podamos hacer, ¿sabes qué? Yo creo que a partir de este video en otra sección. En 2. Sí, porque sí, justamente está quedando un poco largo, pero estos puntos previos o estos antecedentes a mí se me hacen tan importantes para que se logre entender por qué el control de plagas. Y solo me gustaría agregar aquí un punto, o sí, agregar algo a lo que tocas. O sea, obviamente debemos de asegurar al interior de las instalaciones. Eso es mi responsabilidad. Si yo estoy trabajando ahí, es la responsabilidad de los que están allí, ¿no? Pero también tenemos que evaluar lo que hay a nuestros alrededores. Si hablabas tú, puede haber alguien que esté incursionando y buscando dónde más tener un hogar, ¿no? Cualquier plaga que esté buscando un nuevo sitio. Pero, y también algo que muchas veces, pues, no podemos hacer mayores cambios, pero sí por lo menos determinar los riesgos que implican en dónde estoy ubicada. Porque a veces mis vecinos o con quien colindo son el problema, ¿no? Sí. Y a veces no podemos cambiar la situación y no se va a poder remediar. Muchas veces puede ser en una zona muy vieja en la que me encuentre, otra puede ser, bueno, me refiero muy vieja de la ciudad, por ejemplo, hablemos de la Ciudad de México, son zonas muy viejas en las cuales si tú te vas al mero centro seguramente va a haber una gran cantidad de plagas. Otra va a ser qué tipo de vecinos tengo, si son, no, imagínate que tengo establos, ¿no? Establos de vacas, obviamente va a haber una cantidad de plaga interesante por tener animales a un lado mío, ¿no? Y si yo soy una empresa que tiene, no sé, un proceso completamente diferente y que es de producto de consumo, no sé, por ejemplo, un queso, que es algo que ya te vas a consumir directo, o sea, tal vez no tienes que procesarlo, obviamente se debes de tener como suficientes controles para que no ingrese esa plaga y que tal vez tú puedas negociar de alguna forma, que se haga algunas modificaciones para reducir de alguna manera la plaga, pero ya cuando tienes ese tipo de situaciones donde tu colindancia, la ubicación en la que te encuentras, estás obligado. A veces hasta aunque tengas baldíos alrededor, tal vez tú eres la planta en medio de la nada, pero tus vecinos son baldíos, híjole, pues muchas veces tienes que hacer tú mismo, pedir permiso para que hagas un recorte tal vez de toda esa llanura que está creciendo al lado tuyo para evitar que le des espacio a la plaga de avanzar, ¿no? Y pueda ingresar a tus instalaciones. Eso es algo importante. Y la otro punto que me gustaría tocar en esta sección y que tal vez no profundicemos tanto en el siguiente capítulo, que ya hablaremos más de requisitos, sí es de la norma 256. Ah, sí, también, que es para controladores de plagas. Exactamente, no solo se trata de los requisitos que marca la norma 251, la misma norma 251 te como referencia a la norma 256, y es una norma en la cual se va a definir claramente cuál va a ser las actividades, las competencias, las funciones que tienen y, bueno, cómo es que tendría que actuar un controlador de plagas, ¿no? ¿Dónde llegan sus responsabilidades? Entonces, es una norma bastante interesante
y que debemos de conocer, aunque ustedes no vayan a ser controladores de plagas. Sí, ¿no? Es correcto. Muy bien. Ahora bien, si lo vamos a partir en dos, permíteme extenderme un poquito, nada más un poquito. Mira, vamos a hablar ahora de algunos otros organismos que pueden estar entre lo que es plaga y lo que es fauna nociva. Primero, entendamos que la fauna nociva no van a ser organismos que van a proliferar en mi inmueble, sino que son organismos que probablemente vienen junto con el alimento y obviamente hablamos de vegetales, de su área de cosecha o durante su manejo hasta que llegue a mi establecimiento. Y aquí vamos a encontrar escarabajos, cierto tipo de arácnidos, algunos gusanos u orugas, que obviamente se van a convertir en contaminación física si no cuidamos bien, o que simple y sencillamente son organismos que no deben de estar en mi establecimiento. Pero insisto, si no los logramos detectar y se esconden en algún lugar de mi cocina, van a morir o se los van a comer, ¿de acuerdo? No van a proliferar, no van a ser exitosos porque no es su entorno natural y no lo van a lograr. Pero el solo hecho de que estén ahí ya son un problema. Va a haber uno en particular que a pesar de todo sí va a proliferar, y en este caso es la que conocemos como palomilla. La palomilla va a ser un tipo de polilla que va a infestar productos a granel secos que pueden estar almacenados por mucho tiempo. Desde los duros, como es el garbanzo, el frijol, todas las leguminosas que van así sequitas, hasta otros productos como el chile seco y la flor de Jamaica. Bien, como es, muy brevemente, empieza siendo huevecillos que eclosionan y surgen orugas, pero estas orugas tienen la capacidad de perforar los granos, de hacerles hoyos a mordidas a los frijoles duritos y a los garbanzos, y alimentarse de estos cereales, hasta que maduran y se vuelven un capullo. Su capullo va a parecer como una telarañita blanca toda dispersa, pero de ahí van a ser un organismo que es la palomilla, que es esta polilla. La palomilla es un organismo que va a nacer sin boca, por tanto está condenado a morir una vez que sale del capullo. Y el tiempo que tenga de vida solo lo utiliza para reproducirse y poner de 140 a 400 huevecillos en el mismo producto de donde nació. Los que sí van a tener una vida mucho más longeva van a ser las orugas, que pueden ser de meses. Y lo mismo en forma de crisálida o pupa, duran muchos meses. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando nosotros adquirimos, no sé, una cantidad grande de algún chile seco o de frijol y encontramos algunas piezas quebradas, así como mordidas, pues entonces estamos ante un producto que probablemente se contaminó con oruga de la palomilla. Y después de unas semanas, si voy utilizando poco a poco el producto, lo que voy a empezar a observar es que nacen las palomillas, no van a volar porque no tienen el espacio, pero van a andar caminando entre las piezas. Y como lo comenté, solo nacen para reproducirse porque no se pueden alimentar y van a morir. Entonces, si tú encuentras que toda la bolsa tiene uno o dos animalitos caminando, tienes que desecharla toda. Porque aunque nada más es un animalito o dos, pues están dejando un montonal de huevitos por ahí. Sí, no sabes cuántos vienen en camino. Exactamente. Son datos curiosos de los insectos que pudieran llegar a infestar dentro de mi cocina y me faltan, pero ya no voy a hablar de ellos. Aquí yo quiero aprovechar diciendo que muchas veces uno se encuentra con esto, pero como desconoce el ciclo de vida y los puntos de proliferación, empieza a tomar unas medidas medio de caricatura para atraparlos, ¿no? Hablamos de las trampas con cebo que van afuera. Exacto, pero hay otras que son las trampas de goma. Esas sí son para capturarlos vivos y eso sí pueden ir dentro del inmueble. Bien, tú me decías, no, es que los podemos encontrar. Y bueno, sí puedes encontrarlos cuando colocas una trampa, ya sea de balancín o una trampa de goma. Ahí sí los agarras vivos, ¿no? Híjole, pero las de balancín son estas que los estrangulan de alguna forma, ¿no? Los mutilan. No, bueno, es que hay varios modelos. Es una donde tienen un túnel y está una especie de y ya no les permite la salida. Entran,
pero cierra y ya no pueden ellos salir, ya no pueden regresar. Solo les permite entrar, por su propio peso bajan el balancín e ingresan y luego se regresan. Entonces ya no pueden volver a salir. Ahí tapas vivos, ¿no? Que también se ve horrible y pues los tienen que eliminar. Eso no lo va a hacer la gente del establecimiento, lo tiene que hacer el control de plagas. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Ajá. Híjole, bueno, es que no sé a dónde quieras llegar, pero aquí yo resaltaría... las medidas, las malas prácticas de la gente del establecimiento. Eso, malas prácticas para matar insectos, porque, bueno, insectos o roedores, porque a veces, híjole, tienen unas ideas. A ver, échate, Juanito, porque yo tengo unas historias al respecto. A ver, no, tú échalas primero. Mira, hace tiempo me tocó revisar una instalación en la cual la cantidad de roedores que había era enorme, a nivel de que normalmente ves que por los pasillos o por las zonas donde puedes llegar a caminar pueden existir estos racks, estas tuberías por donde corre el sistema contra incendios. Uh-huh. Se escuchaba, Juan, se escuchaba ya cómo caminaban los roedores y yo recuerdo que nada más iba así con mi tablita con la que me recargaba para... No te fuera a caer uno, ¿no? Y, híjole, era tremenda la cantidad, o sea, en las zonas donde te esperarías que no hubiera, había. Ya producto súper roído, mal. ¿Qué hacías metida ahí? Yo nunca había visto un lugar con tanta infestación. Y llegas a una zona de producción y lo que te encuentras son gatos. Y lo que te dicen es que el controlador de plagas nos recomendó que metiéramos gatos. Y es cuando dije, dudé por completo de la competencia técnica de ese controlador. Vieron caricaturas. Ahí estaban viendo caricaturas. Tengo ratones, pues mete un gato. A mí me sorprendió sus controles, pero también no quería darles la razón en el sentido de, híjole, pobrecitos, entendemos que tienen plaga por donde están, pero la ubicación que tenían sí era muy compleja, estaban casi en una barranca, o sea, vecinos era baldíos, algunas plazas comerciales que no estaban tan cercanas, pero prácticamente daban a una barranca, y entonces cuando dices, bueno, pero debería existir son barreras. De que no ingresen. Son algunas de las prácticas horrendas que he visto, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando ven un organismo, lo quieren aplastar, lo quieren embarrar, y dices, no lo hagas. Dices, sí es cierto que se desperdigan los huevecillos. No, eso es choro. O sea, lo que sucede es que dejas porquería en la superficie donde lo embarraste, o sea, no. Bueno, ¿y qué hago? No lo mato. Bueno, por lo menos llévalo al piso y a nivel de piso tratas de matarlo, ¿no? Pero a ver, mátalo sobre tu tabla de corte o sobre tu mesa de trabajo, no, guácala, bueno, ¿no? Yo también me imaginaría qué nivel de cantidad de plaga tienen, pues, que puede tener, obvio, si ya andan tienen un problema, mesas de trabajo. Tienen un problema. Y es que no nada más es o más bien la infestación es motivada por la muy mala limpieza que hay, porque empiezas a revisar la parte baja de las repisas o de las mesas y pues hay residuos de mugre, ¿no? Hay residuos de comida. ¿Sabes qué me tocó ver una vez? Y eso también me llamaba mucho la atención porque era el de, ¿por qué no limpian? O sea, si ya sabes que tienes plaga, ¿no? Pero bueno, era una zona de corte de carnes refrigerada. Bueno. Obviamente no trabajaban a 4 grados, trabajaban un poquito más arriba, pero era una sala de corte, era una sala de corte. Y te podrías encontrar en la cortadora, en la sierra, o en el molino, mosquitas muertas, ya caídas. Obviamente por el frío morían, pero yo decía, ok, ¿por qué tanta mosca? Y aparte, si ya están muertas, ¿por qué no limpian? Limpian, exactamente. ¿Por qué dejan que estén ahí? Y mira, yo me quedaba pensando, o sea, ya están en el molino, tú nomás le echas carne y mueles la carne, o sea, ya le llevaste hasta la mosquita a la carne molida, ¿no? O sea, ya basta con mosquita. Y a mí eso de verdad me sorprendía, porque yo decía, ¿por qué no limpian? O sea, si el rollo, si sabes que aquí se van a morir por la temperatura, o sea, no deberías de tener mosca, pero bueno, existe, porque esta es una zona muy caliente, bla, 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 y hay moscas.
¿no? Hay mosca. Pero aquí adentro están muriendo por el frío. ¿Por qué no limpian? Eso a Exacto. mí, híjole, me volaba la Te cabeza. desconcertó, sí, Sí, claro. En ¿no? resumen, es lo malo de que luego no conocemos por lo menos lo básico de los organismos y Ujú, por tanto nos lleva a cometer malas prácticas. O, por ejemplo, a no reconocer que es parte de la falla del establecimiento por la mala limpieza, el retiro de equipos fuera de uso, la no poda de la maleza, cosas así, lo que generó el problema. ¿Y qué hacemos? claro. Ah, no sirve el controlador de plagas, cámbialo. O tengo problema, ven a fumigarme diario, ¿no? No es así la onda, ¿no? No se ponen a analizar que hay otros problemas antes de llegar al control de plagas, o sea, a los productos químicos o a las trampas. Ellos, los establecimientos se olvidan de que permitieron el acceso, brindaron alimentos y agua con las fugas, con las goteras, con los encharcamientos, con las coladeras tapadas y con la limpieza deficiente que tienen de áreas como cochambre y loza, en Y, el caso de un restaurante. y sabes qué, esto que mencionas a mí me trae mucho a la mente algo con lo que creo que siempre he visto que está peleadas las personas con su controlador. Les dejan su reporte del mes, ¿no? Lo que fueron a Mm, hacer en el mes. Y muchas veces la gente solo lo recibe y ya, pero nunca leen que les dejan recomendaciones. Y que mm, en muchas de sus recomendaciones está, hay acumulación de equipo en desuso en el traspatio. claro. No debe de existir, ¿no? Hay claros de luz en tal zona. Encuentras basura en tal lugar. Y es cuando Ujú, dices, pues es que tu mismo controlador te está diciendo cuáles son tus áreas de oportunidad y que eso te lleva a que puedas, tal vez si no existe en ese momento plaga, porque tal vez no lo reportan en ese momento, ¿no? Pero a mí me tocó ver reportes donde te están haciendo las sugerencias y aparte hay otros reportes donde te dicen, hay presencia de, y tú no lo pelas y a hasta veces que el, tienes un problema. y a veces el cliente ni siquiera se ha dado cuenta que su controlador ya lo reportó. Mira, ahí hay un problema porque el controlador llega cuando no hay nadie o cuando ya nada más están los últimos. Uh -huh, Ajá. Y los últimos lo que quieren es irse. uh Y sí, control de plagas se aparece en un establecimiento cuando ya acabó el turno de trabajo. Y te -huh, digo, más bien se echan un volado a ver quién se tiene que quedar con él para recibirle el papelito. uh -huh. Por eso no lo toman en cuenta, ¿no? Ahora, lo toman en cuenta cuando tienen una auditoría o cuando tienen un problema, o los dos. Ahí es cuando entonces buscan, revisan, pero mientras, antes de eso, no. ¿Te acuerdas del episodio de metrología? Uh -huh. Vas, recoges tu equipo, te llevas tus Ya lo documentos mismo. y el laboratorio te puede explicar qué onda con tu equipo. No importa, y te vas. Lo Ah, mismo es control de plagas. No, hombre, te dejo el certificado y las estadísticas y te dejo ahí de los monitores, en qué monitor más capten más organismos. Y se van. Y les mandan reportes por correo y todo, y no los pelan hasta que tienen un problema. Es exactamente el mismo caso. Pero bueno, y es que yo, y es que es dime, un tema que yo creo que sí va de responsabilidad de ambas partes. Una, del lado del controlador, obviamente, que pongas gente competente, gente que en realidad va a hacer su trabajo, porque creo que también si del lado del cliente lo sueltas mucho, no le pones la atención, no hay supervisión, en realidad no te aseguras que esté haciendo su trabajo, de este otro lado también falla. Porque dice, pues nadie me vigila, nadie me está diciendo, nadie me hace caso, si les digo ni por aquí les entra, les sale por un lado, les entra por un lado, les sale por otro. A veces creo que también pierden ese sentido de, no sé, de responsabilidad de alguna forma, eh, ¿no? mira, es como cuando tienes un cordón exterior muy amplio, ¿no? Y tienes, no sé, 40 estaciones para cebos de Uh roedores. -huh, uh -huh. Tú no esperas que haya consumo en todos, ¿no? Tú lo que esperas es que revisen cada estación, cada trampa, nada Uh-huh. más, por lo menos que las revisen. De repente alguien ocioso va y les dice, oye, vamos a recorrer solitos tu cordón, vamos a ir viendo de acuerdo al layout cuántas trampas tienes y cómo están. Órale. Y faltan 5, 2 están aplastadas y una está toda movida. Uh-huh.
pero ves el reporte y no te lo reportó. Fuera una estación o dos, dices, bueno, a lo mejor acaba de suceder. Si ya son varias a lo largo del cordón, dices, bueno, pues ¿qué está revisando, no? Ay, no, es un ladrón, sí, y tú nunca revisaste si hacía o no hacía su trabajo. ¿Cómo lo revisas? Viendo el papel y entendiendo que hay un montón de cajitas, porque cada caja les cuesta. No todos los equipos de control de plagas son a como dato. Las estaciones se venden. Entonces, tú pagaste por esto, checa que esté trabajando para ti, ¿no? Claro. Ay, pero es que ir a recorrer toda mi área de estacionamiento, pues sí, es lo que hace el controlador cada vez que va a tu inmueble. Haya solo lluvia, él se avienta todas, bueno, esperemos que se aviente todas las trampas del cordón. Para eso le pagan, para eso le pagas tú. No te quita nada que vayas a revisar de vez en cuando tus estaciones. Y creo que ahí va también el punto de que debe de existir un responsable de control de plagas a nivel interno. Y esto no quiere decir que sea el aplicador, no quiere decir que sea la persona que va a determinar si hay plagas y qué tipo de control va a poner. No, sino es el responsable de recibir toda la información y de a la par controlar al controlador, ¿no? O monitorear al controlador. Ahí voy a tocar un tema que se va a ir como sugerencia para otro capítulo. Un día tenemos que revisar todos los capítulos para ver qué sugerencias hemos hecho y volverlos realidad. Pero, ¿a quién del establecimiento le asigna la tarea de vigilar al controlador? ¿A quién? Híjole, es que, miren. Y lo primero que muchos piensan es al higienista, ¿no? Pudiera al ser supervisor. Una opción, al supervisor. Sí, y entonces yo te diría, bueno, entonces, ¿cuáles son los alcances de cada puesto? Y particularmente el alcance del higienista. ¿Qué tanto quieres que haga, no? Y yo haría ahí una sugerencia de otro programa, es la figura del higienista en un establecimiento de alimentos. Eso sería bueno. Porque ese es otro boleto. Porque puede ser hasta muy chusco. No, va a ser algo que va a generar controversia y los corajes de algunos, porque para todo, el higienista. Hay un accidente de trabajo, háblale al higienista, pum, que se transforma en segurista, y órale. Entonces, de repente nadie tiene claro qué cosa es un higienista. O te faltó un auxiliar de cocina al higienista. Sí, está el higienista, el supervisor y el almacenista. Órale, a la barra, a servir. Sí. Son los comodines. Perfecto. Descripción de puesto, debe ser comodín. Bueno, ya se cierra el paréntesis y la broma porque es otra cosa. Yo sugiero que ahora sí nos vayamos a las conclusiones. Muy bien. Exactamente. La conclusión es que nunca llegamos a ver los requisitos de la norma. Ojo, qué horror. Pero acordamos que vamos a hacer un segundo capítulo de esto. Está bien. Y mi segunda conclusión es que el principio para controlar a la plaga o para combatirla es primero conocer a mi nivel lo que deba de saber respecto al control de plagas. O sea, yo manipulo alimentos, no controlo plagas. Yo debo de saber nada más lo que necesito saber para combatir a la plaga. Y esos temas se redundan en los siguientes aspectos: limpieza, mantenimiento y vigilancia. No hay más. Lo demás es para el controlador. Esa sería mi conclusión de momento. Ok, yo en conclusiones, mira, creo que para este capítulo que lo acotamos como a temas de conocer un poco más de las plagas y de las figuras que juegan alrededor de este programa prerequisito, yo sí haría mucho énfasis en cuando se va a hacer la gestión del servicio de control de plagas, se tengan criterios bien definidos para la selección de un buen controlador de plagas, que se evalúe de alguna forma o revise que las personas que van a ser contratadas, y no solo el responsable de la licencia, sino que también todo su equipo tenga la competencia suficiente, ¿ok? Porque mira, bien decías tú, ¿quién va a tener bajo sus funciones la responsabilidad de controlar las plagas a nivel interno? Y no hablaba de que esa persona va a llevar la aplicación, sino que sea el responsable de vigilar el trabajo del controlador, ¿no? Claro. Pero si esa persona tampoco sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene que vigilar, pues esa vigilancia se vuelve
nula, no va a servir de nada en lo absoluto, ¿no? Entonces creo que de alguna forma esto mejoraría mucho el programa prerequisito de control de plagas, tendría muy buenos resultados si se tuvieran controladores con competencia suficiente, además con compromiso suficiente, y que tú también les permitas o que tú también los apoyes de alguna forma, bueno, no de alguna forma, más bien que los apoyes haciendo lo que ellos te sugieren. Porque el hecho de que te dejen sugerencias o te estén dejando reportes que solo son papeles que se van a ir a una carpeta, no tiene ningún sentido alguno, ¿no? O sea, no tiene sentido alguno. Entonces, yo me iría por ese lado en conclusión. Y, Juan, vamos por la parte 2, lo que ya son los requisitos de la norma 251 por control de plagas, ¿ok? Sale, en el siguiente programa lo vemos. Juanito, muchas gracias por esta conversación. La verdad es que el plan no era ver estos temas, pero es que control de plagas es enorme, control de plagas sí es un tema bastante interesante además, y como bien te mencionaba, yo creo que no solo basta con los requisitos, sino hay que hablar un poco más a fondo del control de plagas con el objetivo de que se puedan comprender mejor los requisitos que se definieron en la norma. Es correcto. Muy bien. Juanito, pues muchas gracias. No, ¿de qué? Como saben, estamos en Spotify también. Este programa será publicado por allá. Les dejamos la zona de comentarios completamente abierta. Ustedes pueden colocar lo que ustedes gusten, su opinión, sus recomendaciones, si consideran que hubo algún punto que nos hizo falta por tocar y que es necesario tocar para este tema, enriquecerlo. Claro que sí, estamos abiertos a sus comentarios. También en la descripción del programa les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos puedan contactar o seguir en ellas, o bien también nuestra cuenta de correo, donde nos podrán hacer llegar ya sea alguna consulta, algún tipo de información interesante que crean pertinente se pueda compartir a través de nuestras redes sociales. Entonces, Juanito, no sé si quieres agregar algo más. Nada más, nada más. Simplemente que fue un tema muy interesante, creo yo. E intenso. Intenso. Donde contamos nuestras historias de terror, pero bueno. Ay, muy bien. Sí. Pues nos vemos, Juan. Excelente. Bye. Día, bye.